tan solo adorarle. Yo vengo a honrar al yo soy. Dios te a ti, cántale a él, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, 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 santo. Oh Dios, tu nombre es santo. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo vengo al lugar más alto a través del Cordero de Dios. Vengo tan solo a adorarle. Yo vengo a honrar al yo soy. Te adoro. Cántale al Señor. Buenas tardes, amados del Señor. Aquí estamos en su programa Teología, la Biblia, encontrando perlas. Ellos van a centrar la señal, hijo. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy continuamos con las vestiduras sacerdotales. En la segunda parte. Si tú estás ahí en la radio y quisieras ver este estudio, puedes accesar a Facebook, Pastores Pais, a nuestra página de Facebook, Iglesia Tabernáculo 2020, o a YouTube, Iglesia Tabernáculo de Adonai 2020, @gmail.com. Como te decía, hoy continuamos en la segunda parte de las vestiduras sacerdotales. Amén. Recapitulando, aquí los que pueden ver en el visual, habíamos visto en el capítulo 28, estábamos viendo de qué material se habían hecho las vestiduras, y inicialmente era de oro, azul, carmesí, púrpura y lino torcido, que es lino blanco. Entonces vimos que para la iglesia espiritualmente el oro era la naturaleza divina de Dios y nuestra fe pasada por fuego. Vimos que el azul utilizado espiritualmente ahora para la iglesia es el reflejo del cielo, la vida espiritual que Cristo nos trajo a través de la salvación. El púrpura vimos que era la realeza de Cristo, el reino, la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Y el rojo vimos como la sangre de Cristo sobre nuestra naturaleza de pecado, sobre nuestra genética. Entonces viene a cortar, a quitar toda maldición, toda obra de iniquidad. Y vimos que el lino torcido espiritualmente para la iglesia era la pureza, la vida recta delante de Dios. Entonces hemos dicho que somos sacerdotes del Señor. Estábamos viendo el efod, cómo se veía. Vimos también cómo Melquisedec bendijo a Abraham. Y aquí vimos también cómo el sacerdocio de Cristo, que es inconmutable, que es eterno, Melquisedec era figura de Jesucristo, porque él era rey y sacerdote, y nuestro Cristo es rey y sacerdote por siempre. También vimos cómo no podía venir el sacerdocio de Cristo por el lado del sacerdocio levítico, porque en 2 viernes anteriores vimos que el sacerdocio levítico constantemente ellos morían, entonces no podía ser eterno, entonces venía de otra línea.
También vimos cómo las hombreras, en cada una de las hombreras habían 6 nombres de las tribus de Israel. Y vimos cómo ahora para la iglesia, ¿lo puedes acercar? Cómo para la iglesia de Cristo representaba, porque en los hombros estaba la fuerza, el poder de Dios, y cómo representaba espiritualmente para cada uno de nosotros, cómo Cristo obraba de una manera al principio de nuestra vida, al traernos a través del sacrificio de Cristo. Luego la otra era la obra del Espíritu Santo a su iglesia, y que habíamos dicho de que la palabra dice que Jesucristo no ha desechado al pueblo de Israel, sino ellos están en espera que el Señor Jesucristo abra sus ojos espirituales para que ellos lo puedan reconocer como el Mesías. Y en este momento iniciamos con la vestidura sacerdotal parte 2, y aquí están sus presentadores, Pastora Pais, hermana Karina Palma. Bendiciones. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 28. Vamos al verso 8. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice: y su cinto de obra primorosa, que estará sobre él, o sea, sobre el sacerdote, sobre Aarón, será de la misma obra, parte del mismo, de oro, de azul, de púrpura, de carmesí y de lino fino. Vemos aquí como el cinto era del mismo material, y espiritualmente cómo va a obrar en nosotros. En Segunda de Reyes capítulo 1, del verso 1 al 8, tú lo puedes leer ahí en tu casa. Como te decimos aquí siempre, nosotros escudriñamos aquí la palabra y la vemos con telescopio, porque la vemos por encima. Entonces tú ahí, en la comodidad de tu casa, donde estés pidiendo la dirección al Espíritu Santo, tú puedes ya verla con microscopio, o sea, desglosarla, y el Espíritu Santo enseñarte cada profundidad, porque hay muchas cosas más que no hemos tocado. Entonces podemos ver, te decía, en Segunda de Reyes capítulo 1, verso 1 al 8, en resumen, dice que en el tiempo que estaba el rey de Samaria, dice que cae de una ventana. Entonces, y manda a sus siervos a un lugar que se llama Ecrón, y van a consultar, para que ellos consultaran a un dios baálico, no a nuestro Dios. Y en el camino, cuando ellos iban, dice que al profeta, a Elías, se le aparece un ángel en otro lugar y le dice: el rey de Samaria ha mandado a sus siervos a que consulten un Dios que no es Dios. Dile que así ha dicho el Señor, que acaso no hay rey, no hay Dios en Israel el cual pueda consultar. Entonces los encuentra y les dice, y ellos regresan con el rey de Samaria. Y le dan el mensaje al rey de Samaria y le dicen: encontramos un varón y nos dijo de que decía el Señor que acaso no es rey, y que tú no te vas a levantar y vas a morir. Entonces el rey pregunta, y aquí es el punto al que voy, y le dice: ¿y quién es el varón que ustedes encontraron? Y ellos le dicen: pues era un varón que tenía un cinto de cuero. Entonces rápidamente el rey de Samaria dice: este es el profeta Isaías. Entonces, ¿qué trato de decirte con esto? De que también, como en Mateo 3:4 dice, que cuando Juan el Bautista estaba predicando, en sus vestiduras dicen que él también tenía un cincho de cuero. Habían 2 tipos en aquel tiempo que se usaban, y una era como el que los profetas usaban, que era como para uso así rústico, porque ellos iban a las montañas, ellos iban a los desiertos, estaban en cualquier lugar. Y había otro tipo de cinto, que era así como de obra primorosa, que era para gente que tenía mucho dinero, para reyes, para príncipes, para la realeza. Y aquí este cinturón servía en todos los casos. También el que habla en Efesios, que nos tenemos que seguir con el cinturón de la justicia, que nos hablaba de un cinturón del cual era de un soldado para una guerra, que era de un uso fuerte y rústico. Entonces aquí nos estaba diciendo que el cinturón le servía al sacerdote
para tomar las puntas de sus vestiduras y los extremos que le colgaban y podérselos ceñir y que no le estorbaran para que él pudiera ministrar, para que él pudiera ir a la presencia de Dios. Entonces, espiritualmente a nosotros, ¿cuál es ese cinto? Ese cinto es lo que el Señor nos da espiritualmente para que nosotros podamos funcionar, para que podamos ministrar y servirle al pueblo, servirle a nuestra familia, servir en la iglesia, en nuestra casa. Y así como físicamente el cinto agarraba aquellos bordes que podían estorbar al caminar, al desarrollarse, entonces espiritual este cinto en la vida nuestra, lo que sujeta es nuestra carne. Sujeta toda carnalidad para que no impida, para que no intervenga cuando estamos ministrando, sea nuestra familia, cuando estamos hablándole del Señor o estamos en la iglesia. 1 Corintios 1:3 decía el apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino que como a carnales, como a niños en Cristo. Porque como hemos visto en la palabra de Dios, y tú que la has escudriñado, sabes que Corintios era una iglesia que era demasiado carnal, que su carne intervenía en todas las cosas, o sea, no podían fundamentarte espiritualmente en la palabra. Entonces este cinturón espiritualmente en nuestro sacerdocio, en el sacerdocio del cuerpo de Cristo, de la iglesia, te repito, nos sirve para ceñirlos y para que la carne no se meta, para que la carne no intervenga, sino que nosotros con nuestra vida espiritual cimentada en Cristo Jesús podamos ministrar, podamos dar palabra, podamos ayudar a otros. Efesios 4:6-14 dice: estad firmes, seguíos con la verdad. O sea que ese cinturón es la verdad de Cristo, la cual está en nosotros. Y dice que fue hecho de los 5 materiales que hemos hablado en la transmisión anterior. Entonces dice espiritualmente que nosotros está hecho de la salvación de Cristo, de su santidad, revestido con su sangre, con su pureza, con fe en nuestro Señor Jesucristo. Salmo 132:9 dice: los sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. ¿Qué significa? Que los sacerdotes deben estar ceñidos con Cristo para poder ministrar espiritualmente, para poder llevar la verdad de Cristo. O sea, de nada nos sirve a nosotros el ministrar a otros si lo hacemos con nuestra carnalidad, si lo hacemos nosotros con nuestros pensamientos, si queremos ministrar viendo lo que otro está pasando, no como Cristo lo ve, no como el Espíritu Santo nos guíe a que lo hagamos. Entonces dice aquí en el Salmo 132:9 que se regocijen sus santos. ¿Qué significa? Que cuando ministramos del Señor hacia la iglesia, hacia el cuerpo, hacia nuestra familia, si estamos ministrando ceñidos con ese poder de Dios, entonces va a haber sanidad, va a haber liberación, va a haber restauración, va a haber transformación. Amén. Amén. Porque la palabra de Dios dice en segunda de Corintios, dice de que en capítulo 13, que si nosotros no seamos como el címbalo que retiñe o el metal que resuena, que si nosotros no tenemos amor, si nosotros no nos revestimos del amor de Dios para poder ministrar, porque eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a Éxodo, aquí en el capítulo 28, ahora vamos al verso 15 al 16, perdón. Dice: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, y de oro, de azul púrpura, carmesí y de lino torcido. Será cuadrado y doble, y de palmo de largo y de un palmo de ancho, dice. Y lo llenarás de piedras, con 4 hileras de piedras, una hilera de piedra sárdica, un topacio, un carbunclo, la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro, un diamante, la tercera hilera, un jacinto, una ágata, una amatista, la cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe. Todas estarán montadas en engaste de oro. O sea, era el pectoral del juicio
era lo que vemos ahí en la pantalla. Entonces dice que cada piedra representaba a cada tribu de Israel, a las 12 tribus. Entonces dice que era cuadrado, era de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y tenía 3 hileras de 4 cada una. Entonces, ¿qué nos dice espiritualmente esto? Las 4 esquinas que está hablando, porque es cuadrado, está hablando de 4 puntos cardinales. Espiritualmente está hablando de los 4 puntos cardinales. Y nos está hablando también, porque son 4 hileras a lo largo. Entonces cada hilera nos está hablando de cada uno de los evangelios. Y las 12 piedras, físicamente es el pueblo de Israel, las 12 tribus. Pero espiritualmente está hablando que, como te decía al principio, Dios no ha tenido un poco a Israel y no lo ha desechado, sino que están esperando para que el Señor en su momento y su tiempo abra sus ojos espirituales. Entonces, espiritualmente ahora para nosotros, para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, esto significa cuando los 12 apóstoles llevaron el evangelio. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, dice Marcos 16:15, o sea, Jesús les dijo, la gran comisión, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, inicialmente fue llevado por los 12 discípulos. A los 4 puntos cardinales, los 4 evangelios se han expandido para hacer la obra que Dios nos ha llamado. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué te leo este verso? Porque cada una de esas piedras en este tiempo tienen un valor incalculable. Porque cada una de esas piedras era tan preciosa y ahora es tan codiciada. Y te repito, tienen un valor muy alto. Entonces, de igual manera, así como el Señor, por eso el Señor envió a sus 12 apóstoles para que pregonaran los 4 evangelios, para que fueran a los 4 puntos cardinales, porque así como cada piedra tiene un valor incalculable, así nosotros tenemos ese valor en Cristo, porque fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo, que no tiene precio. Es un precio incalculable que no se puede pagar ni comparar con nada. Entonces, por eso es que cada una de esas piedras es preciosa y de alto valor, porque simboliza cada uno alrededor del mundo en este tiempo que ha recibido la palabra, que ha venido a los pies de Cristo, que se ha acercado al sacrificio de Cristo en la cruz, que ha confesado sus pecados y ha creído en su corazón que Él resucitó de los muertos y está a la diestra del Padre y que es nuestro Señor Redentor. Amén. Entonces, Amén. si tú estás ahí y aún no has reconocido al Señor como tu Señor y Salvador, es el tiempo, es el momento que tú lo puedes hacer. Amén. Amén. El verso 25, vamos al verso 25. Vamos a ver otra parte de la cual se compone. Dice, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. Aquí vemos en el visual, los que pueden verlo, y como te repito, los que están en la radio pues pueden accesar y luego ver los visuales y verlo así en vivo. Entonces aquí están las 2 hileras, dice, una hilera de cada lado para poder sostener el efod. Estaba pesado porque cuando leímos en los versos anteriores era doble, era cuadrado, y ahí estaba cada una de las piedras que tenía peso y que su valor es muy grande. Entonces esos 2 cordeles simbolizan en el sacerdocio de Cristo, en su iglesia, significa uno, la santidad en la cual debemos llevar la obra de Dios, y la otra es la fe que tenemos que presentar para poder caminar, para poder agradar a Dios y creer que Dios puede hacer la obra que Él dice que va a hacer en nuestras vidas. ¿Y por qué están sostenidos de las sombreras? En la transmisión anterior vimos que cada una de esas sombreras, donde están los 6 nombres cada uno también del pueblo de Israel, de las tribus,
vemos que la del lado derecho simbolizaba a Jesucristo, porque Él empezó la obra en nosotros. Y luego, cuando Él se fue, porque dejó plasmado en su palabra que tenía que irse para hacer una morada y que así vendría el Espíritu Santo. Entonces, Él ya nos salvó y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Entonces, esa santidad y esa fe se mueve a través de que nosotros estemos siempre cimentados y firmes en el Señor. Y la fe se va a mover a través de que dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos traiga esa convicción, esa certeza que donde estamos caminando es porque estamos caminando en la verdad de nuestro Dios. Y que todo va a ser conforme a su palabra y a su voluntad. Amén. ¿Por qué tenía que estar esto en el pecho del sacerdote? ¿Por qué tenía que estar? Por eso es un pectoral, la palabra lo dice pectoral porque va en el pecho, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque tenía que estar cerca del corazón. Nosotros como sacerdotes del Señor tenemos que ministrar, te decía, con santidad, ceñidos y con fe en que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Cuando ministramos, sea nuestra familia, sea como líderes de la iglesia, sea como Dios nos ha puesto a orar en nuestros hogares. Entonces, ¿por qué está cerca de nuestro corazón? Porque no es suficiente solo tener fe. Es hermoso y grande y bueno tener santidad, pero debemos tener amor. Entonces, si está cerca de nuestro corazón es porque nosotros tenemos que llevar esas necesidades espiritualmente en nuestro corazón. Tenemos que tenerlas ahí arraigadas. Y con todo el amor, así como Cristo se dio a la iglesia, nosotros tenemos que darnos al cuerpo de Cristo para trabajar y darlo todo en amor del Señor. Como te decía anteriormente, 1 Corintios capítulo 13, verso 1, así textualmente dice: y si yo hablare lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como el címbalo, vengo a ser como metal que retiñe, o címbalo, como metal que suena, o címbalo que retiñe. El címbalo eran dos como platillos que eran huecos así hondos de adentro, que el mismo sonido, lo hueco de los dos hacía que resonaran bastante. Entonces, el Señor quiere que nosotros llevemos su palabra. Por eso dice, son los evangelios, y los llevemos a cualquier lugar, a los 4 puntos cardinales, pero que tengamos fe, santidad, pero el amor, con el amor con el cual nos amó el Señor, que nosotros podamos amar a otros y que no solo vayamos, porque de nada sirve que podamos, que alguien predique bien, que alguien sane enfermos, que alguien haga esto, que alguien vaya porque lo vean, si no hay amor en él. Yo siempre he dicho, es como un puente, porque el puente permite que una persona pase y está puesto porque hay un abismo, porque hay un vacío. Los puentes están donde hay agujeros, entonces está puesto para que alguien pase de un lugar a otro. Entonces siempre he dicho, hay gente que son puentes, que otros solo pasan y les ayudan a llegar a donde deben llegar y a la meta que Cristo les ha puesto, pero ellos nunca se van a mover de ahí. Entonces, como sacerdotes tenemos que tener el suficiente amor para poder hacer las obras las cuales Dios nos ha mandado. Mateo 22:39 dice, cuando a Jesús le preguntaron en el verso anterior para tentarlo, uno de los maestros de la ley le dijo, ¿cuál es el gran mandamiento? Y él le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y luego le dijo, y el segundo mandamiento, que es igual al primero en Mateo 22:39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no amamos a aquellos que vemos, aquellos con los cuales a diario, bueno, hoy muchos no están trabajando, pero con los cuales nos rozamos trabajando a diario, aquellos con los que convives en tu casa, sean tus padres, tus hermanos, tus abuelos, tus hijos o cualquier de tu parentela, si con ellos nosotros no nos podemos llevar bien, no podemos hablarles de Dios, hay algo en nuestro corazón que nos lo impide, ¿cómo podemos amar a aquel que nunca hemos visto, aquel que podemos sentir? Aquel que ha hecho la obra en nosotros, que ha tenido misericordia de este mundo, pero que no lo podemos tocar y ver,
pero aquellos que tenemos alrededor y los podemos abrazar y les podemos decir que Cristo les ama y les podemos decir que Él va a suplir sus necesidades y le podemos decir que Él regresará por nosotros, que no estamos solos, que alrededor del mundo habemos muchos que tenemos situaciones difíciles, hay muchos que tenemos luchas, pruebas, que tal vez alguien de nuestra familia ha estado al borde de la muerte o alguien ha perdido a algún ser amado, pero que todos vamos por el mismo camino que el Señor nos ha trazado. Entonces es necesario que para podernos ceñir tengamos el suficiente amor y poderlo reflejar y hacerlo brotar para que otros conozcan al Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pastora. Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Como dice el pastor, tiene que haber ese amor, ¿verdad? Tanto del pueblo hacia Dios, de poder transmitir el Evangelio, y como aquellos que anuncian la paz, ¿verdad? Benditos son esos pies. Y también dice, vamos a ir a Éxodo 28:33, donde dice su palabra, gloria sea al Señor, y en sus orlas harás granadas de azul púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Bueno, aquí vemos claramente que esas granadillas representan el fruto. La palabra de Dios en Mateo capítulo 3:8 dice: produzca frutos que demuestren arrepentimiento. Entonces son esos frutos de arrepentimiento que uno lleva, y esas campanillas son el anuncio que uno le da al Señor, ¿verdad? No podemos venir solo al Señor y pedirle: Señor, dame aquí, dame allá, sin poder antes glorificar su nombre, sin poder adorarlo. El Señor quiere que nosotros hagamos ese anuncio, y un ejemplo que traigo es Esther, capítulo 5, verso 2, qué precioso, que dice: y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante los ojos del rey, y extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vio Esther y tocó la punta del cetro. Nadie podía presentarse delante del rey sin haber sido llamado, sin haber sido anunciado, pero Esther, antes de ir, ella hizo ayuno, ella hizo oración, ella anunció y le pidió al Señor que le diera esa gracia. Entonces, cuando vamos a entrar a ese lugar, tenemos que anunciarnos con alabanza, con adoración, con gozo, con esa paz, no exigiendo, ¿verdad?, sino siendo unas personas humildes. Y dice su palabra en el verso 3: y dijo el rey: ¿qué tiene la reina Esther y cuál es su petición? Hasta la mitad del reino le daría. Entonces, cuando este rey halló gracia, le está diciendo: pídeme lo que tú quieras, que yo lo voy a poner en tus manos, aun si me pidieras la mitad del reino. Pero vamos a irnos aquí al verso 4, dice: y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Entonces Esther en ese momento se pudo haber aprovechado de la gracia que ella tenía delante del rey y decirle: pues pídeme lo que sea aquí, yo te doy, dijo el rey. Y ella pudo decir: bueno, Señor, quiero un carro último modelo, quiero un avión, quiero esto o lo otro. Pero no, dijo: si le place al rey, venga al banquete. Y ya prepara un banquete. Entonces, como decía el pastor al principio, tú vas a ver esa historia ahorita con telescopio, así como viendo las estrellas, pero en tu casa la vas a desmenuzar con microscopio y vas a encontrar esas riquezas que debemos de preparar esa mesa antes de entrar a su presencia, que vamos a estar hablando más adelante aquí en lo que es el tabernáculo. Pero vamos a irnos al verso 8, donde dice: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán
y a otro banquete que les he preparado para mañana, y haré conforme a lo que el rey ha mandado. Entonces aquí qué hermoso que dice, si le place al rey. Entonces cuando nosotros venimos a Dios no podemos decir con exigencia, sino con humildad: Señor, si a ti te place darme la petición que te estoy poniendo a tus pies, Señor. Pero a veces creemos que es obligación de Dios y que se tiene que ser así porque así son sus promesas. Y en cierta manera Él ha prometido conceder los deseos de nuestro corazón, pero no siempre está en sus planes. Él tiene planes de bien y nunca de mal para sus hijos. Pero a veces, según nuestras necesidades y capacidades, no va a ser contestada conforme nuestros deseos, sino conforme las promesas de Dios. Y esto es lo que nos enseña el hacer anuncio, pero también llevar frutos. No podemos presentarnos delante del Señor sin llevar esos frutos. Entonces aquí vamos a ver que las campanillas y las granadas es la bendición. Y nosotros, dice su palabra, yo siempre lo repito, Dios pone delante de nosotros la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Entonces vemos aquí el mitra o la mitra o el turbante en la cabeza. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ninguno de nosotros conocemos la mente de Dios. Ninguno de nosotros podemos ver lo profundo que es el Señor. Pero dice su palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces eso es ponernos esa mitra espiritualmente para la iglesia, es vestirnos con esa armadura, con esa palabra, para poder nosotros reflejar y tener ese escudo realmente de lo que es la protección de Dios. El día martes estuvimos hablando acerca de lo que Abraham, cuando fue a ofrecer holocausto, el Señor le dijo, Dios le dijo: yo soy tu escudo, yo soy tu fuerza. Y cuando él puso el holocausto, dice que las aves de rapiña llegaron. Y luego cuando él tuvo sueño, el sol cayó, tuvo una oscuridad y hubo temor. Pero el Señor después le da la promesa. Entonces cuando nosotros nos llenamos de esa palabra, cuando viene el momento de oscuridad, es esa palabra la que nos da fuerza para seguir adelante y ser libre, porque ¿qué es lo único que nos puede hacer libre? Es la palabra de Dios. A través de su sangre preciosa ya hemos sido libres en el momento que recibimos al Señor, pero luego vienen al Señor a desatarnos de aquellas cadenas, de aquellas maldiciones, a través de su palabra, porque nuestro entendimiento se llena de conocimiento con su palabra, y eso es ponernos la mitra. El tumín y el urín, en otras traducción se le llama luces. Luces como un semáforo, ¿verdad? Cuando marca verde tú sigues, cuando marca rojo es stop. Y esto va a representar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios y la palabra. Romanos 8, 13 al 14 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Quiere decir que cuando el Espíritu está en nosotros y estudiamos la palabra con entendimiento, entonces viene esa sabiduría y ya no vamos, aunque parezca ese proyecto muy provechoso y muy jugoso, y el Señor nos dice: detente, porque puede ser que ganes mucho, pero vas a perder tu alma. Y la palabra dice: de nada es que el hombre prospere en todo si al final perdiera su alma. De nada sirve que el hombre te predique, que yo te predique, y al final yo me pierdo. ¿De qué serviría eso? Y es por eso que tenemos que tener el tumín y el urín, que es la palabra y el Espíritu Santo, para saber en qué momento detenernos y para saber en qué momento seguir. Su palabra es
grande, eficaz, ¿verdad? Y solo el Espíritu Santo nos da el entendimiento, porque la palabra a veces dan por interpretarla personalmente, y la palabra no se interpreta, no es uno el quien debe de interpretarlo, sino es el Espíritu Santo para tener ese conocimiento y ese entendimiento. Y por último tenemos la tiara, ¿no? La tiara, la autoridad y la hermosura. Recordemos que es la autoridad, y hemos estado hablando atrás de esto, de que hay autoridad, porque el que tiene una corona, el que tiene algo que brille, quiere decir, oh, ese es el que manda aquí, ese es. ¿Y quién es nuestro gobernador, el que gobierna sobre nuestra vida? Jesucristo. Y Jesucristo dijo, la autoridad que mi Padre me dio, yo te la doy a ti, porque lo que se me otorgó, Él viene a compartirla con sus hijos. Y la hermosura, porque dice, oh, ahí va la reina, ahí va el rey, ahí van adornados. Esa es la hermosura cuando reflejamos a Cristo Jesús. Romanos 8:29 dice, porque a los que Él, conforme a la imagen de su Hijo, dice, porque a los que Él conoció, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces venimos a ser la imagen de Cristo Jesús, siendo Él el primogénito, y nosotros también llegamos a ser hijos de Dios. ¡Qué precioso! Éxodo 28:42 nos habla de los calzoncillos de lino. Esto es algo tremendo. Hemos hablado que los calzoncillos son para que no llevemos esa vergüenza, ¿verdad? Esa vergüenza que viene a aquellos pecados o aquello que nosotros fuimos, aquello que no queremos que sea expuesto. Entonces el Señor viene a cubrirnos, un repaso. Pero dice que también son de lino para que no sudemos. Ezequiel 44:18 dice, turbante de lino, o sea, lo que habíamos hablado, tendremos sobre sus lomos, y su cabeza, y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ciñirán cosa que los haga sudar. Entonces vemos que el lino es un material que no hace sudar, para que esté fresco y no se ciñe, o sea, no va a estar apretado, no te va a turbar como el cinturón, que había que tenerlo apretado para tener esa firmeza. En cambio, lo que es el turbante y lo que es el calzoncillo va a ser para que no sude, si tiene que ser de lino. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar. Porque ¿qué significa sudar en la palabra de Dios? Hermana, no sé si tenemos el versículo que le había dado. Sí, amén. Vemos que esto significa en Génesis, cuando le dice Dios al hombre, con el sudor de tu frente comerás, allá en Génesis capítulo 3 verso 19, el pan hasta que vuelvas a la tierra, o sea, con sudor, ahí bajo maldición. Pero ahora Jesucristo, ¿qué pasó y qué aconteció, mi hermana? Amén. En Lucas 22:44, verso. Sí. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aunque aquí tenemos un estudio muy profundo, es otro estudio que no vamos a tocar, pero hablemos del sudor. El Señor llevó toda maldición sobre Él ahí antes y durante la cruz del Calvario, y esa maldición del trabajo del sudor, de aquella opresión que no era bendición, ahora Él la lleva, y debemos de estar en bendición, no podemos estar en reclamo. Si usted tiene un trabajo físico donde usted no se siente bien, tiene que clamarle a Dios para que le dé ese trabajo donde usted pueda decir, voy a ir a trabajar, voy a ser bendecido para traer el pan de mi familia, el techo de mi familia, y sentir esa bendición y gozarse de eso. A usted que trabaja para el Señor no puede decir, ay, otra vez me toca predicar, otra vez me toca cantar, otra vez me toca ir a ministrar. Eso es sudor. Entonces usted tiene que ir al Urín y al Tumín, a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, para ver si detenerse y en dónde es que está su
su sudor y adquirir esos calzoncillos de lino y ese turbante de lino para no estar sudando, porque el servir significa bendición. Usted que es una mujer que ahora le toca servir por esta situación doblemente en su casa, usted no puede decir, oh, soy una mujer empoderada y para mí no está nada que ver la cocina. No, porque usted está sirviendo a su familia y tiene que hacerlo con gozo, con alegría. Esa es una bendición de parte de Dios, darle a su casa. Dice Colosenses capítulo 3 del 23 al 24, y todo lo que hagáis, hacedlo con corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Y por último dice en 1 Corintios 16, 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y como decía el pastor, sin amor no somos nada. ¿De qué me sirve a mí estar cocinando? ¿De qué me sirve a mí predicarle a usted si no tengo amor para poder llevar este mensaje? Si no tengo ese deseo a Dios, esa pasión, no sirve de nada. Soy como un recímbalo, como un tambor ahí sonando. Y quizá usted reciba la palabra porque la palabra no es mía, sino es del Señor. Pero al final yo estoy en nada. Pero si yo lo hago con amor y para el Señor, la bendición, y no hay sudor en mi corazón, porque me gozo en hacer lo que yo hago. Hermana, yo creo que también mi hermana, Dios le ha dado también esta hermosa enseñanza acerca de lo que es las vestiduras. Amén. Amén. Quiero primero aquí comentar algo acerca de la reina Esther, que nos estaba dando el ejemplo. Esther, antes de ir a ver al rey, primero se sometió al Señor en ayuno y oración a Jehová, el Señor. Para ella se despojó de toda carne. Ella entró para entrar en el Espíritu. Y ella aún siendo reina, entró, como decía la pastora, se postró delante del Señor. Siendo reina, no entró exigiendo, y eso es algo que es una enseñanza muy grande, porque ella se postró delante del rey, se sometió a él, y vemos qué precioso eso que le puso esa mesa, que le preparó esa mesa. En una mesa, yo me imagino que en lo espiritual, una mesa debemos de preparar al Señor, una mesa de alabanza, una mesa de adoración, no ir directamente a Señor, no nos preparamos y a veces solamente llegamos y entramos rápido. Señor, necesito esto, Señor, mira qué está pasando, Señor, eso, no, sin haberle preparado una mesa de adoración, una alabanza, una fiesta a nuestro Señor, sin haberle dado la honra que Él merece. Aleluya. Amén. Es el incienso. Sí, sí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermana, no sé si nos iba a decir acerca de lo que era la vestidura, en lo que es Sí. el cristiano, ¿verdad? Como iglesia. Sí, sí, amén, amén. Aquí de las vestiduras, aquí vemos Gloria a Dios. quiero comentarlo. Nos hablaba, gloria al nos Señor. hablaba mi hermana acerca de lo que es la coraza, lo que Sí, es amén. Lo que dice su palabra, ¿verdad? Que debemos de tener esa armadura de parte Sí, amén. de Dios Aquí. nosotros. Ajá. Amén, aquí está. Gloria al Señor. Aquí lo encontramos, estaba como el Señor, ¿verdad? Que le dio las vestiduras a los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes se presentaban delante del Señor a ministrar, ¿verdad? Y aquí miramos en Efesios 6, 12. Pero el sacerdote, para presentarse a favor del pueblo, abogar. Y al cristiano se nos da también la armadura espiritual para poder pararnos de frente al enemigo. Pero vestidos, el Señor nos da, así como le dio a los sacerdotes, también nos da una armadura para nosotros tomarla, para nosotros vestirnos desde la cabeza hasta los pies. Y yo aquí tengo 3, el pectoral, el cinturón y la mitra. Que el pectoral es, aquí vemos la semejanza a la
coraza de justicia, ¿verdad? Que el soldado usa cuando sale a la guerra, y también el cinturón, ¿verdad? El cinto, ceñidos vuestros lomos de la verdad. Y aquí vemos en la mitra también, ¿verdad? La que llevaban en la cabeza, y aquí es el yelmo de la salvación, y también el Señor nos da esta vestidura para salir a enfrentarnos y poder pelear en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vestirnos de esa coraza, ¿verdad, Amén. pastor? Sí. Esa palabra, llenarnos, ¿verdad?, nuestro corazón de ese amor y de ese amor hacia la palabra con entendimiento, porque a veces se lee la palabra pero no se le pide a Dios esa dirección, ese entendimiento, y es ahí donde vienen esas interpretaciones humanas y no, porque ya la Biblia ya está interpretada a través del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo. Amén, Amén, sí, pastor. por eso dice Amén. ahí en el Éxodo 28:36 que en la mitra o turbante tenía una placa de metal donde decía Santidad Jehová. O sea, está en la cabeza, porque nosotros tenemos que guardar nuestro entendimiento, tenemos que guardar nuestra mente contra toda acechanza, como decía la hermana, el yelmo de la salvación. Y tenemos que vivirlo, porque el enemigo sabe quiénes son sellados con el Espíritu Santo de Dios. El enemigo sabe quiénes han recibido al Señor, pero también sabe quiénes han apagado, quiénes han contristado, quiénes han acallado el Espíritu Santo. Por eso que él tenía, porque en aquel tiempo el sacerdote tenía aquí Santidad Jehová, porque Dios le ponía que todos vieran que él no le servía al hombre, sino que le servía al único Dios. O sea, que estaba al servicio de Dios para ministrar lo que Dios quisiera. De igual manera, hoy nosotros tenemos un sello espiritual, tenemos una placa, y debe estar en nuestra mente primeramente para poder hacer las cosas que Dios quiere. Como hemos dicho en otros estudios, que la mente es el campo de batalla más fuerte y es el campo donde el enemigo quiere entrar, porque si entra a la mente ya derrotó al siervo, ya lo trajo al suelo. Entonces, porque las batallas se libran aquí para luego entrar al corazón, para luego ya moverse en los sentidos del hombre. Entonces tenemos nosotros que vivir esa vida con santidad, y teniendo que la salvación está en nuestra mente y en todo nuestro ser. Como te digo, el enemigo, para no tener, bueno, como dice pastora, ese es otro estudio, pero para que el enemigo no tenga derechos legales. Es como cuando alguien va por la carretera y excede el límite de velocidad. Un policía, un motorista lo puede parar porque tiene derecho legal, porque aquel ha infringido la ley. Igual el enemigo, cuando nosotros no nos revestimos como Dios quiere y tomamos como sacerdotes lo que debemos hacer, el enemigo tiene derechos legales. Pero espiritualmente el Espíritu Santo nos marca y dice: no, tú no puedes tomar sus finanzas, tú no puedes hacerle daño a sus hijos, tú no puedes traer abajo el matrimonio, tú no puedes, porque no hay derechos legales, porque Él está viviendo con amor en santidad, Él está haciendo conforme la palabra Dios nos ha dejado. Amén. Amén. Y esto Vamos me a ir a- recuerda lo que el domingo vamos a estar hablando de Sansón, ¿verdad? Que él era un nazareno y su cabello, si lo único que lo podía hacer débil era cortarle el cabello, porque la autoridad él la tenía Dios. sobre su cabeza. Igual esa autoridad que nos ha dado y esa palabra. Entonces, a la hora que él lo perdió en ese momento, pues él perdió esa fuerza, y ahí fue donde vino el enemigo, y pues vamos a estar hablando de eso, que son los lazos del cazador, el día domingo. Amén. Y esto es cuando nosotros no nos llenamos de esa palabra, y al contrario, ¿verdad? Nos parece aburrida la palabra y decimos: bueno, estoy sudando, ese es un sudor, nos parece aburrido ir a la iglesia, nos parece esto que no tiene que ver conmigo. Entonces ahí es la carne la que se opone, pero debemos de quitarnos eso y pedir lino al cielo, que nos mande ese lino para poder disfrutar y sentir esa frescura en lo que es la palabra y el servicio al Señor, con esa sabiduría de parte de Dios, donde detenernos y donde poder seguir, ¿verdad? Porque si nosotros leemos la palabra sin entendimiento, entonces es así, sin ese Espíritu Santo, es así como nosotros empezamos a interpretar, y es así como nacen sectas. Pero cuando dejamos que sea el Espíritu Santo, ya está interpretada, nosotros solo somos voceros del Señor.
Amén. Entonces yo te invito en el nombre de Jesús, ya que Pastora tocó esto, a que tú puedas acompañarnos el domingo a las 6:30 hora Los Ángeles, a las 9:30 hora Nueva York y a las 7:30 hora México. La segunda parte, Pastora, va a estar el Señor ahí ministrándonos a través de ella, y te invito en el nombre de Jesús que tú busques en la página o en Facebook y puedas ver la primera parte, porque la primera parte trata de cómo el enemigo tiene derecho sobre la vida de los cristianos, y como título Dios le dio a Pastora ese tema de por qué algunos cristianos no prosperan en áreas de su vida y por qué sus hijos se alejan de Dios o se pierden, por qué se van al mundo. Entonces yo te invito a que puedas ver esa parte, porque yo sé que el Señor está hablando grandemente a través de ese mensaje, y yo sé que en algún área de tu vida Dios va a hablar, en alguna área de tu vida Dios quiere fortalecer, Dios quiere hacer cambios en la vida nuestra. Y como te repito, si nos puedes acompañar el día domingo a las 6:30 hora Los Ángeles, 9:30 hora Nueva York o 7:30 hora México, y el día martes iniciamos este martes que pasó, terminamos el estudio de la misericordia, el justo juicio de Dios y su misericordia, y este martes próximo empezamos el tema llamado tiempos finales. Entonces te invito a que nos puedas acompañar y a que nos puedas escuchar en este horario el próximo viernes por la radio, y vamos al tiempo de oración, como dice ahí el visual. ¿Tienen algo que decir para entrar en oración? Gloria a Dios. Vamos a orar. Amén, aleluya. Padre Dios, Sí, Señor, en el nombre poderoso de gracias, Jesús, Madre Señor. Santa de Padre, Dios. estamos Sí, delante de tu Señor. presencia, Señor, Sí, desde que Señor, decidimos, amado, Señor, en el nombre de Jesús. seguir tu Señor camino, amado. Padre, desde Sí, que decidimos, Señor Señor, que tú nos aceptaras en tu reino, Sí, Señor. Padre Desde Santo. Padre decidimos Sí, Señor ya no amado. volver al pecado, Señor. Sí, Señor Desde que tú amado. extendiste tus Sí, manos Señor y nos amado. sacaste de ese Egipto, Señor. Metiste Sí, tus Padre manos Santo. santas y limpias, Padre. Padre Y nos Santo. sacaste, Señor, Sí, del lodo Señor cenagoso, amado. Padre. Sí, Señor Desde ese amado. momento hemos estado en tu presencia, Señor. y continuamos en ella, Sí, y aquí Padre estamos, Santo. Padre. Señor, Sí, aquí Señor ponemos amado. delante de ti las peticiones, Sí, Señor, Señor que amado. están, Señor, Sí, en estos Padre. libros, Señor. Nos unimos a la Señor petición de amado. nuestros hermanos, Señor. Sí, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Padre. Jesús, tú conoces Sí, cada Padre petición, Santo. cada sentir, Padre, en México, Misericordia, en Padre. Venezuela, en Perú, Señor, Misericordia, en Padre. Bolivia, en España, Señor, en Guatemala, en El Salvador, Señor, en todas partes, mi Dios, donde hay hermanos en Brasil, Señor, en República Dominicana, Señor, en Uruguay, todos los hermanos, Señor, en Cuba, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí están las peticiones delante de ti, Señor. Padre, no las vamos a mencionar por nombre, pero tú conoces el corazón, tú conoces la necesidad, tú conoces la situación, tú conoces por qué, Padre, nos unimos hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y las peticiones de mis hermanos que están ahí en esta hora, Señor, que se han conectado, Padre, nos unimos a ellas, Señor, y tú conoces cuál es su sentir, su pedir o su agradecimiento, Señor, cuál es su condición. Nos unimos a aquellos hermanos que están clamando en los hospitales, Señor, que están pidiendo misericordia, aquellas familias en sus hogares, Padre, que están pidiendo por provisión, Señor, en aquellos lugares donde mis hermanos, Padre, en medio de esta pandemia también están siendo perseguidos físicamente, Señor. Nos unimos con ellos, Señor, y clamamos por sus vidas, Señor. Clamamos por nuestra vida espiritual, Señor. Clamamos por nuestras familias. Clamamos, Señor, para que nos ayudes, para que nuestro sacerdocio sea limpio, puro, Señor. Estemos en fe con santidad, pero sobre todas las cosas tengamos ese amor, ese eterno amor con el cual tú nos has guardado. Tú nos has revestido de tu poder. Tú nos has dado tu palabra, Señor. Tú nos has constituido reyes, sacerdotes, Señor, linaje, pueblo santo, Señor, pueblo adquirido por tu sangre, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, mi Dios, y pedimos por tu pueblo Israel, Señor. Lo bendecimos en tu nombre, Señor. Sabemos que en un momento tú abrirás sus ojos, Señor, para que ellos puedan reconocerte, oh Jesús, como el Mesías que aún esperan, Señor. Sabemos que muchos de ellos tú les has abierto los ojos espirituales. Padre, traes más al
conocimiento de la verdad, Padre. Te pedimos, Señor, por cada gobierno, por cada nación, por cada ciudad, caserío, municipio, Señor, departamento, estado, en todo lugar, Padre, donde hay un siervo tuyo, donde hay alguien, Padre, que no ha doblado su rodilla. A través del Cordero de Dios, vengo tan solo a adorarle. Yo vengo a honrar a Dios. Más al conocimiento de la verdad, Padre. Te pedimos, Señor, por cada gobierno, por cada nación, por cada ciudad, caserío, municipio, Señor, departamento, estado, en todo lugar, Padre, donde hay un siervo tuyo, donde hay alguien, Padre, que no ha doblado. Por los ojos espirituales, Padre, que traes más al conocimiento de la verdad, Padre. Te pedimos, Señor, por cada gobierno, por cada nación, por cada ciudad, caserío, municipio, Señor, departamento, estado, en todo lugar, Padre, donde hay un siervo tuyo, donde hay alguien, Padre, que no. Por los ojos espirituales, Padre, que traes más al conocimiento de la verdad, Padre. Te pedimos, Señor, por cada gobierno, por cada nación, por cada ciudad, caserío, municipio, Señor, departamento, estado, en todo lugar, Padre, donde hay un siervo tuyo, donde hay alguien, Padre, que no dobla. Te pedimos, Señor, por cada gobierno, por cada nación, por cada ciudad, caserío, municipio, Señor, departamento, estado, en todo lugar, Padre, donde hay un siervo tuyo, donde hay alguien, Padre, que no ha doblado su rodilla. Levanta tus manos. Deja que la música te ministre al altar de Dios, porque su nombre es santo. La Iglesia Cristiana Tabernáculo de Adonai presentó el programa de Teología Bíblica, Encontrando Perlas Escondidas. Comunícate con nosotros al teléfono área 702-477-9790 con los pastores Aldrin y Anneli Pais. Escúchenos en la próxima audición. Que Dios le bendiga. Porque a su imagen Él te creó.